En este video vamos a ver el uso de las banderas, este concepto que es de mucha utilidad a la hora de resolver problemas. ¿Qué es esto de las banderas? Existen principalmente dos tipos de banderas, que una ya la fuimos viendo, ya la fuimos usando a medida que fuimos resolviendo ejercicios, que es la bandera de fin de ingreso, que es la que usamos cuando hacíamos la entrada condicionada. Si recuerdan, la entrada condicionada era aquella que usaba un ciclo condicionado y que la entrada de datos, por ejemplo, cuando yo ingresaba varios datos, esta condición o este ingreso de datos estaba sujeto a la calidad de los datos y no a la cantidad, porque yo no sabía cuántos datos tenía que ingresar, sino que el ingreso estaba sujeto a el tipo de dato, por ejemplo, ingresar una cantidad no conocida de naturales. Entonces, ¿cuándo se iba a cortar el ciclo? Cuando, o la entrada, cuando me ingresara un valor no natural, un entero, por ejemplo, o un cero. Los mismos cuando ingresaba valores naturales, etc. Em, entonces, ¿cómo hacíamos para cortar este ciclo? Eso, ingresando un valor que no esté dentro del tipo de dato o dentro de la calidad del dato que yo me interesa ingresar. Entonces, esto se llama la bandera de fin de ingreso, porque yo voy a ingresar un valor final, que va a ser como una bandera, que me va a indicar, yo no quiero ingresar más datos. Entonces, este valor actúa como eso, como una bandera que me corta el ingreso, que me corta el ciclo. ¿Sí? Entonces, un valor que no respeta o que no es del mismo tipo de datos que a mí me interesa, entonces este valor va a jugar un papel de una bandera, que va a indicar un suceso que diga, yo acá ya no quiero ingresar más valores. ¿Sí? Ya lo fuimos usando implícitamente esta bandera. La otra, que quizás por ahí eh, se les complica un poco más y mi objetivo es que lo comprendan o que complemente con los apuntes teóricos, es el concepto de la bandera de control. La bandera de control, ¿para qué sirve? Más o menos tiene el mismo sentido, un poco más amplio que el de la bandera de fin de ingreso. Me va a servir para marcar un suceso o un hecho que sea de mi interés dentro del código, o dentro del algoritmo, mejor dicho. ¿Y qué significa esto de que marque un suceso? Por ejemplo, vamos a ver ahora un ejercicio en el cual veamos el uso de la bandera. Yo tengo un ejercicio en el cual me ingresa n números naturales, por ejemplo, y a mí me interesa mostrar la suma de todos los números que son pares. Y si no hay pares, mostrar un cartel que la suma no existe porque no hay pares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en este ejercicio veo la necesidad de hacer un uso de una bandera? Porque yo necesito marcar un suceso importante en mi algoritmo. ¿Qué pasa si en mi código, como yo lo dije recién en el enunciado, no existe ningún par? El usuario no me ingresa ningún par, sino que son todos impares. Yo tengo que mostrar un letrero que diga no existen números pares. La suma no se puede calcular, por ejemplo. ¿Sí? Un ejercicio sencillo. Y uno podría pensar, pero podría ser el uso de un contador que cuando haya par vaya aumentando en uno su valor. Sí, es una solución válida, pero es media al vicio porque no voy a hacer uso del contador ese, solamente lo voy a hacer uso como para verificar si hay par o impar, digamos, para qué ir aumentándolo, porque no voy a hacer ningún cálculo con ese contador. Entonces, algo parecido al contador, que es la bandera, ¿sí? En vez de ir contando en uno, la bandera simplemente se comporta como una variable binaria, es decir, toma un valor 0 o un valor 1, un falso o un verdadero. Cambia entre esos dos valores. ¿Existe el suceso o no existe el suceso? ¿Pasó tal cosa o no pasó tal cosa? Ese es el hecho, ese es el objetivo de la bandera. Entonces, en este caso, en este ejercicio, la bandera va a ser ¿hay par o no hay par? Entonces, este suceso me va a marcar la bandera. ¿Por qué? Como les dije, me va a hacer falta, porque cuando termine de ingresar todos los valores, yo después tengo que preguntar por el valor de la bandera. ¿Hubieron pares? ¿No hubieron pares? Si hubieron pares, listo, puedo mostrar la suma. Si no hubieron pares, no puedo mostrar la suma, tengo que mostrar un letrero que diga no hubieron números pares. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio. Antes que nada, las banderas generalmente las variables de la bandera se las denomina con B o con band, ¿sí? Por el mismo hecho de llamarse bandera. Pero a mí en particular no me gustan mucho estos nombres de variables porque no son representativos, digamos, para mí.
cuando nosotros vayamos a encarar ejercicios más complicados, en el cual tengamos que hacer uso de varias banderas, porque en un mismo ejercicio podemos utilizar muchas banderas, es decir, tener en juego varias situaciones que yo necesito controlar o necesito marcar con una bandera, ¿sí? A la vez. Entonces tengo que jugar con varias banderas. Em, entonces, a mí lo que más me gusta es ponerle a las variables un nombre representativo, un nombre que realmente me indique esta bandera para qué sirve. Porque como le digo, cuando hacemos algoritmos grandes, generalmente nos tentamos a llamarla B1, B2, B3, ¿sí? Por los nombres de las banderas. Y uno cuando va a leer el algoritmo se pierde, no sabe para qué sirve una bandera, para qué sirve la otra. Entonces, a mí en lo particular, por ahí a alguien si les resulta también más cómoda esta práctica, para mí es una buena práctica, eh, lo que es llamarlas a las banderas de un nombre representativo. Entonces vamos a ver, primero vamos a ingresar un valor de n, ¿sí? Que es la cantidad de números. Luego voy a inicializar la variable sum, que es donde voy a almacenar la suma de los pares, y luego voy a inicializar la bandera. Yo a la bandera la voy a llamar iPares, por ejemplo, así. Y la bandera generalmente, casi siempre, inicializa en un valor falso, en un valor cero, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica hasta acá la bandera? Que me dice hay pares. Por eso yo le digo que le ponga nombre significativo, porque si yo lo leo así la bandera, a mí me dice algo la bandera. Me dice hay pares es igual a cero. ¿Qué me quiere decir? Que no hay pares, ¿sí? Que no hay pares. Entonces, que sea igual a cero significa que todavía no hay pares, ¿sí? Que no se ingresaron valores. Entonces luego con un ciclo incondicionado vamos a ir de 1 hasta n, ingresando los valores en x, por ejemplo. ¿Sí? Y luego voy a preguntar acá si el mod entre x y 2, así, es igual a 0. ¿Sí? Es decir, si el resto es 0, es porque es par. ¿Qué va a pasar cuando es par? Cuando es par, lo que voy a hacer es, bueno, sumarlo en la variable sumador, es decir, sum va a ser igual a sum más x, ¿sí? Pero tengo que cambiar ahora el valor de la bandera. ¿Por qué? Porque ocurrió el suceso o el hecho que yo estaba interesado en marcar, que es, hubo un par, por lo menos un par ya se ingresó. Entonces, como yo ya sé que por lo menos un par ya se ingresó, ya puedo mostrar la suma seguramente. Entonces tengo que marcar ese suceso. Entonces, ¿qué digo? Ah, hubo un par. Entonces, mi bandera de hay pares cambia a 1. Es decir, es como que si yo levantara la bandera y decir, ah, ocurrió el suceso, hay un par. Entonces, la bandera se vuelve en verdadero. ¿Sí? Entonces, la bandera ya queda en ese valor. No se vuelve a cambiar a 0 dentro del ciclo. Porque ya marqué el suceso de que por lo menos hay un par. Por el lado de falso no voy a hacer nada porque no me interesa nada hacer cuando son impares. Y voy a seguir cargando. Ahora, fuera del ciclo, cuando yo termino de ingresar los números, ¿qué tengo que hacer? Preguntar por el valor de la bandera. ¿Qué pasó con esta bandera? Si el par, es decir, si la bandera quedó en 1, es decir, si hay pares es verdadero, es porque hay pares, ¿sí? Efectivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mostrar la suma. Entonces yo voy a hacer suma es igual a sum. ¿Y qué pasa si no hay pares? Si la bandera quedó en 0, es porque no se ingresó ningún par. Entonces lo que yo voy a hacer es poner no se ingresó ningún número par, por ejemplo. Y listo. ¿Sí? Entonces vimos un uso bien sencillo de una bandera de control. Me va a servir mucho esto, por ejemplo, cuando eh, queramos, por ejemplo, dividir por cero. Eso sabemos que no se puede hacer. Por ejemplo, cuando queramos sacar el promedio de los números pares o los números impares o los números primos de una lista de números, por ejemplo. Yo no me puedo asegurar, yo nunca puedo saber si el usuario me va a ingresar números pares, si me va a ingresar números impares o números primos. Entonces yo por ahí tengo que ir haciendo uso de un contador que me vaya contando. Bueno, en el caso del promedio sí o sí necesito un contador para después dividir. Entonces ahí el contador
va a ser un uso doble de, eh, de bandera y de contador. ¿Por qué también me va a servir como bandera? Porque cuando yo después quiera ir a calcular el promedio, tengo que preguntar si ese contador quedó o no en cero. Si quedó en cero, no puedo calcular el promedio, porque el contador obviamente no puedo dividir por cero. Entonces ahí va a jugar un doble papel. Generalmente, cuando usamos banderas, siempre se debe preguntar al final, eh, generalmente casi siempre, eh, cómo quedó la bandera. ¿Sí? Porque si la bandera quedó en tal valor, tengo que hacer tal cosa, y si quedó en tal otro valor, quedó en otra tal cosa. Vamos a ver mejor el uso de la bandera en los sucesivos ejercicios, los sucesivos componentes, como por ejemplo determinación de números primos y otros ejercicios que vamos a ver más adelante.